Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 13 al 16. Génesis 15, versículo 13 al 16. Y yo hago la lectura para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta tarde maravillosa, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra, Señor. Te pedimos una vez más que así como te has venido moviendo siempre en este lugar, Señor, en particular en estas tardes, Señor, de enseñanza bíblica, de escuela bíblica, Señor, te pedimos una vez más, en el nombre de Jesús, que glorifiques, Señor, tu santo nombre a través de tu palabra, a través de la unción de tu Espíritu. Estamos delante de ti, queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi Señor. Algunas personas inclusive algunos escépticos miran la Biblia solamente desde un punto de vista histórico. Y ciertamente la Biblia contiene historia, pero sabemos que la Biblia no fue escrita con ese propósito como tal. Pero para nosotros sabemos que la historia de la Biblia es de gran bendición para nuestra vida, porque en ella refleja el pasado, pero también refleja el futuro y el presente. Pablo dijo en una de sus cartas que estas cosas, refiriéndose al pasado, a la nación de Israel, ocurrieron, están para ejemplo para nuestra vida, para que hagamos lo bueno que ellos hicieron y no hagamos lo malo que ellos hicieron, para que no nos acontezca lo que a ellos les aconteció. Hebreos por allá dice que estas cosas también eran sombra, ¿verdad?, de lo porvenir, de lo poderoso, hablando de Cristo Jesús. Hemos venido hablando, ¿verdad?, y en especial nuestro hermano Toniel ha venido llevando estas enseñanzas sobre el Pentateuco, sobre los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad?, que es la base o el fundamento del Antiguo Testamento, y diría que también del resto de la Escritura, los 5 primeros libros de la Biblia. Y hemos aprendido que el libro de Génesis, por donde va el desarrollo que lleva el hermano, mirándolo en 2 grandes grupos, los primeros 11 capítulos nos habla de, él nos había enseñado que nos habla pues de temas aislados o en particular, de manera general, de lo que fue el trato de Dios con la raza humana en determinado tiempo. Pero del capítulo 12 al 50 ya nos viene hablando de manera muy detallada y en particular de personas.
Ya Dios se centra, ¿verdad?, para seguir llevando a cabo su propósito en la escogencia de 4 personas: Abraham, Isaac, Jacob y José, los patriarcas, para luego formar así una nación, y de esa nación traer a un Salvador, al Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla de esa persona que viene de esa nación. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. El Antiguo apunta a Cristo y el Nuevo también apunta a Cristo. Por lo tanto, se hace necesario tener en cuenta la historia, porque en ella se refleja, está entre líneas, a Jesucristo. El Nuevo Testamento. Muy a menudo escuchamos a personas, inclusive a predicadores, decir que ¿para qué la ley? Pienso que algunos lo dirán de manera ligera, otros sin mala intención, pero otros sí con alevosía, con mala intención. Y decir eso muy campante es como quitar el fundamento y quedarnos sin Cristo. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a mirar un aspecto de la vida de Abraham. Capítulo 12 de Génesis viene la escogencia de Abraham. Viene ciertos tratos que Dios está dando con Abraham. Pero en el capítulo 15, especialmente en los versos que leímos, Dios le da una promesa a Abraham a través de un pacto, ¿verdad? Y vamos a mirar en esa promesa, en esa palabra que Dios le da a Abraham. Vamos a mirar, o la Escritura ahí nos muestra lo que es el inicio, la gestación, la formación de la nación de Israel. Vamos a mirar cómo iba a ser o cómo es el desarrollo, ¿verdad? La preparación que Dios le iba a dar a esa nación y posteriormente el resultado. Y ahí vamos a observar lo que en sí Dios quería mostrar, el proceso en Israel, pero también podemos mirar lo que significa esa experiencia para nosotros como iglesia, que es ese mismo proceso, esa misma formación. Inclusive lo vamos a mirar o lo podemos aplicar a nosotros como creyentes de la iglesia de Jesucristo, de manera personal o particular a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Abraham se encuentra en la tierra prometida, en Canaán. Bueno, mira acá arriba donde dice Jericó, por acá Canaán. Ese sector, ahí es donde Abraham tiene esa experiencia con Dios. Recordemos que Abraham venía de este lado de Babilonia, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Luego de ciertas experiencias que Dios va tratando con Abraham, porque Dios trata con el hombre, Dios se le revela en este capítulo y le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham aquí en Canaán, estando aquí, que él le iba a entregar esa tierra, que de él iba a salir una descendencia donde él no tenía hijos o no podía tener hijos hasta ese momento. Ese es nuestro Dios. Pero que era necesario que esa generación o esa descendencia que Dios le iba a dar, primero tenía que ser esclava 400 años.
se está refiriendo específicamente a los 400 años de esclavitud que vivieron acá en Egipto. Y luego, a esa nación que los iba a oprimir, Dios los iba a castigar. Justa retribución. Y después de ese tiempo, de esos 400 años, Dios los iba a llevar nuevamente a la tierra prometida, a esta misma tierra que Dios le había prometido, que Dios le había dicho. Y mire este detalle, que cuando ellos iban a llegar aquí, una de las señales era que la maldad en esta tierra, en Canaán, los heteos, los jebuseos, estas naciones, iba a estar hasta lo sumo. El colmo de la maldad, la inmoralidad y el pecado. Dios tiene todo bajo control. Dios no llega ni adelantado ni atrasado. Y vamos a mirar en esta experiencia o en esta profecía cómo es el desarrollo, el nacimiento, desarrollo y la experiencia de Israel para el cumplimiento de esa promesa. Y cómo es la preparación que Dios le va dando. Y a su vez vamos a mirar de manera general la aplicación de cada uno de los libros del Pentateuco. Hemos dicho que estamos viendo el primer libro, parte de Génesis, pero también vamos a mirar Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vamos a mirar en esa escala lo que significa o lo que es el trato a nivel universal y lo que nos compete a nosotros aprender como iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, como alguien diría por ahí, que no debería ser crónica de una muerte anunciada, que Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida, que el hombre sea salvo. Pero el hombre, por lo general, siempre es obstinado. Pero aquí habemos creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, bien, mis hermanos, Dios le da esta experiencia, le da esta palabra. Y la Biblia nos enseña el resto de la experiencia de Abraham, los sinsabores que tuvo que pasar. Eso hacía parte del trato. Y luego miramos ya en el libro de Éxodo, ¿verdad?, de que se dio una gran hambre sobre la tierra. Cuando vemos el libro de Éxodo, los primeros capítulos, vemos esta experiencia. Génesis termina diciendo que había hambre sobre toda la tierra y que una familia, ellos hablan de 70 o 75 personas más o menos, a raíz de esta situación tuvieron que descender para buscar alimento, principio de supervivencia. Pero para esa época ya José estaba en el mandato, en el gobierno acá en Faraón. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dios, aún la maldad que piensa ser maligno, los incrédulos, Dios al final los atrapa y ellos mismos caen en su trampa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando miramos el libro de Éxodo, ya la nación está aquí, esclavizada. Precisamente lo que Dios había dicho. 400 años. Quiere decir, mis hermanos, que la nación de Israel empezó a desarrollarse y a multiplicarse en Egipto. Específicamente en la tierra del Gosén. Podemos entonces imaginar
con qué cultura, observando qué cosa se levantó o nació la nación de Israel. Y el libro de Éxodo nos narra parte de esta experiencia. El libro de Éxodo se llama el libro, o se le denomina también el libro de la liberación o de la libertad, porque a eso se refiere. La Biblia enseña que llegado el tiempo, Dios se acordó y que ellos empezaron a clamarle a Dios por la aflicción, por el desespero, por la opresión que tenían por los egipcios. La Biblia dice que se levantó un hombre, un faraón, que no conocía a José ni a sus familiares. La Biblia enseña también en Números que Dios podía sacarlo por este camino, a 3 días de camino, por el camino de los filisteos. Pero la Biblia dice que Dios sabía que si lo llevaba por este camino, esta gente era guerrera. Y lo más probable que ellos iban a tener temor y se iban a devolver. Era un pueblo esclavo. Estos eran diestros, los filisteos, guerreros. Dios sabía entonces que el pueblo necesitaba ahora una preparación. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios había dado una promesa. Dios tenía un propósito. Pero también se necesitaba una preparación del pueblo para que comprendiera cuál era el propósito que Dios tenía con él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la nación está aquí. A través de las circunstancias, ellos se vieron en la necesidad de clamarle a Dios y sintieron el deseo que Dios le enviara un libertador. Y precisamente ese es Moisés. Y el libro de Éxodo nos narra esa experiencia. Nace Moisés, el libertador. Dios lo prepara. Moisés, guiado por Dios, le da la orden de que saque el pueblo de la esclavitud para cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham. Miren lo maravilloso que es Dios. Preciso. Empieza Moisés a hablar a Faraón y Faraón a endurecer su corazón, a negarse, a no obedecer a la voz de Dios. Dios, digamos que también le estaba dando una oportunidad a esa nación, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y la Biblia enseña, el libro de Éxodo, lo que tuvo que hacer el Señor, el juicio que tuvo que hacer sobre la tierra. Las famosas 10 plagas. Precisamente lo que Dios le había dicho, que iban a ser oprimidos, pero esta nación que iba a oprimir a su pueblo, Dios iba a hacer juicio sobre ella. Eso es lo que le había dicho a Abraham. Ahora, la nación sale, pero en vez de coger por acá, Dios los envía de este lado. Y el libro de Éxodo, en sus primeros 19 capítulos, nos hablan de esta experiencia y de este recorrido, cuando Israel llega a Mara, a Elín, a Refidim, hasta llegar al monte Sinaí o el monte Oreb. Es importante, queridos hermanos, tener en cuenta este recorrido y esta experiencia, porque esa es nuestra experiencia. Esa es la preparación que Dios también nos quiere dar y enseñar a nosotros.
El libro de Éxodo, del capítulo 19 al 40, escuche, se da en este lugar. Es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender el propósito y los tratos de Dios con su pueblo. Quiere decir que el pueblo estaba aislado del mundo. Egipto, Canaán, Dios lo llevó a un desierto, a solas, a intimar con el pueblo, a enseñarle. Ellos venían de una cultura, de un mundo. Ok, eran ilustrados por sus padres, por lo mucho o lo poco que sus padres le enseñaban. Pero tampoco ignoramos la contaminación de lo que veían sus ojos y escuchaban sus oídos, la cultura. Era necesario entonces que Dios lo enviara acá a solas para intimar con ellos. Pablo dice: renovaos en vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. El libro de Éxodo empieza del capítulo 20 hasta el 25, 24. Empieza a hablar de los 10 mandamientos, pero luego nos empieza a hablar de las leyes morales, las leyes rituales, las leyes civiles. No solamente era lo ritual, sino que aparte de eso, Dios tenía que enseñarles cómo debían comportarse en la sociedad, porque de esa manera ellos iban a glorificar a Dios en medio de una sociedad apartada e inmoral y pecadora. Es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos trae a la iglesia. La iglesia es el lugar donde empezamos a recibir el alimento espiritual. La palabra es agua. Nos empieza a limpiar, nos empieza a confrontar para que tomemos decisiones sabias en el Señor. Escuchen, Israel aquí fue redimido. Acuérdense de la sangre en los dinteles. Ahí fue redimido. Pero no solamente Dios quiere que nos conformemos con la redención, sino que procedamos a la santificación, a que armonice la redención, el sacrificio con nuestra conducta de vida. Pablo dice por allá, para que seamos dignos representantes del Evangelio. Dios está tratando con Israel. Dios quiere prepararlo. En estos capítulos hasta el 24 de Éxodo que se dan aquí, Dios le está enseñando la conducta, los principios morales, el comportamiento en la sociedad. Mira, hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, dice que si vas a hacer en la terraza, en tu casa, vas a hacer un pretil, vas a abrir una zanja, ten cuidado. Que si pasa alguien, se tropieza, se parte la pierna o algo, tienes que pagar. ¿Se da cuenta? Es como si usted o yo quisiéramos hacer lo mismo y no pidiéramos permiso en el damá o en el espacio público. Igual. Si tienes un animal que es bravo, que es feroz, y te han molestado, te han dicho, ten cuidado con eso, y si muerde a alguien, tienes que pagar por el daño hecho. Hoy por hoy vemos la gente campante con sus perros, eso, ¿cómo se llaman? Y se dan el miedo de esos animales, como si nada. Eso está en la Biblia. Le hacen un daño a una persona, ahí viene el problema. Porque eso también dignifica al Señor. Dios es un Dios de orden. La iglesia es un lugar de entrenamiento
y me disculpa la expresión, espiritual. Es el lugar donde nos capacitamos, aprendemos, donde nos despojamos, donde Dios nos ministra, donde tenemos libertad para llorar, para cantar, para luego poner por obra lo que aprendemos allá afuera. Es el lugar donde Dios viene y también nos limpia con la palabra, porque nos contaminamos día tras día. Esa es la labor de la iglesia. Y esa es la labor de los ministros que Pablo habla en Efesios, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia lo que tiene es trabajo, hermano. Lo que hay es trabajo en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Del capítulo 25 en adelante, Dios le da las instrucciones del tabernáculo. Los elementos, los materiales, etcétera, la forma, el modelo, etcétera, que tipifica el cielo, que usted ha leído bastante sobre eso. Pero aquí también se da, y presta atención, el libro de Levítico. Los 27 capítulos del libro de Levítico también Dios se los suministra aquí. Es importante ubicarlo, porque como decía el hermano justo en una ocasión ilustrando el tabernáculo, hay personas que los que tienen el esquema del tabernáculo en la mente se ubican. Está la puerta, está el altar del sacrificio, está el lavacro y está el lugar santo. Y hay personas que son redimidas. Fíjense el orden: primero estaba el lugar del sacrificio, y hay personas que quieren brincar y dar el salto de garrocha de aquí y caer acá al lugar santísimo, brincando por el lavacro. Eso es lo que Dios está haciendo con Israel. Dios no podía llevarlo inmediatamente acá, no estaban preparados. Pablo dice, para que no impongas, Timoteo, las manos con ligereza. No autorices ministro. No lo hagas. Porque Dios sabe que necesitamos una preparación. Y eso es lo que Dios le está enseñando a Israel. Y notamos entonces que a pesar que estaban redimidos, necesitaban las normas de santificación. Y el libro de Levítico nos habla de eso. El libro de la santificación. Si no estoy mal, aparece aproximadamente 85 veces la palabra santo y santificación. Y el libro de Levítico nos enseña la forma de cómo mantener la comunión con Dios. Nos enseña de cómo restaurar la comunión con Dios en caso de haber caído, de haber resbalado. Y cuando usted ve en Levítico las clases de ofrendas, notará que hay ofrendas por el pecado, por la culpa, y ofrenda de paz o de acciones de gracia. No era posible que un israelita se presentara al templo haciendo o dando ofrenda de paz estando en pecado. Es lo que Dios muchas veces le recriminó a Israel. Son abominación. Dios no quería solamente que aceptaran la redención, sino que caminaran como dignos representantes de la obra que Dios estaba o había hecho en ellos. Porque Dios quería que ellos fueran luminares en este mundo perdido, lámpara que alumbrara en lugar alto. Eso enseña el libro de Levítico. Dios a solas con Israel. Así hace Dios con nosotros.
Dios nos trae, nos coloca en la iglesia. Y cuando uno empieza a estudiar esta forma de Dios tratar con Israel, uno fácilmente va cayendo en cuenta y va entendiendo la mentalidad de Pablo, de Pedro en sus escritos. Por ejemplo, el libro de Efesios, cuando uno estudia ese libro, uno ve que no hay amonestación por el pecado. Y en los 3 primeros capítulos, Pablo habla acerca de lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empieza diciendo, escogido por Dios ante la fundación del mundo, lugares celestiales, el Padre, el Hijo, etcétera, etcétera. Y después del capítulo 4, 5 y 6, Pablo entonces ahora empieza a decir que tengamos un comportamiento digno, que andéis, que caminéis, amaos los unos a los otros, hijos, respetad a los padres, padres a los hijos, someteos, respetad, etcétera, etcétera. Como quien dice, si tú entiendes y tienes en alto lo que Dios ha hecho por ti, debes de demostrarlo. Uno lo llama lo que es el derecho y el deber que el creyente tiene. Y mirando esa carta así, y mirando lo que estamos mirando acá, parece que Pablo tuviese en mente el trato de Dios con Israel para aconsejar de la misma manera a la iglesia o al creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que Pablo habla en Efesios, en esa epístola. Y no solamente parte del libro de Éxodo, no solamente todo el libro de la santificación de Levítico, sino que parte del libro de Números, que se le llama en el desierto, el libro del desierto, del capítulo 1 al 11, todavía se da aquí, que es el libro que se hace el censo aquí y otro censo por acá. También se da en este lugar. Es cuando Dios empieza a organizar el pueblo. Dios tratando con su pueblo. Aquí mueren también los hijos de Elí con el fuego extraño. Dios avisa de antemano. Dios no quiere avergonzarnos delante del mundo. La iglesia cuando nace, también se dieron 2 muertos, Ananías y Zafira, y lo sacaron unos jóvenes. Lo mismo, Dios dando el ejemplo desde el principio, un castigo ejemplar. Eso se dio aquí en este lugar. Números, esos 11 primeros capítulos también se dan aquí en el monte Sinaí. O sea que no era fácil, o no era enseguida lo que Dios le había dicho a Abraham: te daré esta tierra, a ti y a tu parentela, la tierra de la bendición. Tenía Israel que pasar por un proceso, porque Dios tenía propósito con Israel, utilizarlo como instrumento, como ejemplo ante las demás naciones. Eso es lo que Dios también hace con nosotros. Dios también nos ha dado promesa como iglesia, como creyente a nivel personal, pero de la misma forma necesitamos también ser procesados por Dios. Por eso son las pruebas, por eso son las luchas, por eso son las dificultades. Mire, hermano, uno ha aprendido a través de los hermanos y de las experiencias, lo que ha visto en otros, en sus experiencias, que uno de los el gran daño que se está ocasionando en los últimos tiempos es por falta de colocarse y someterse al trato de Dios. Muchas personas piensan que como Dios le dio un ministerio, o le dieron una profecía, o Dios le habló en sueño, piensan que eso es enseguida, y como ellos creen o piensan, pues no. Dios le dijo eso a Abraham, pero miren todo lo que está pasando. Necesitaban un proceso, una preparación.
Dios podía hacerlo de manera inmediata. Es más, el número dice eso, que Dios lo puede sacar camino en 3 días. Pero después ven los filisteos, que son bravos guerreros, y estos son niños, no van a resistir y se van a devolver. Por eso que cuando estamos empezando, aún estando ya en el camino, hay circunstancias por las cuales Dios no nos va a permitir pasar. Porque hay muchas situaciones que no vamos a poder soportar. Porque no estamos preparados o porque no nos hemos dejado tratar por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas de las cosas que están ocurriendo en estos últimos tiempos es que muchas personas, y hemos notado que muchos de nuestros hermanos que han salido a otras naciones, que se han convertido quizás junto con nosotros, que han empezado con un fervor, con un gozo, como cada uno de nosotros, pero que no han querido dejarse preparar por Dios, son los que han salido sin esa madurez ni esa preparación, y son los que han venido contaminados y ahora diciendo que se equivocaron, que ese no era el evangelio. Se dejaron convencer y arrastrar por las corrientes de los inicuos. No negamos de que Dios haya dado promesa, no negamos de que Dios le haya dado una palabra, no lo negamos. Él es soberano, Él es Dios, Él trabaja con los hombres, pero se hace necesario conocer de la historia, conocer de la experiencia, aprender de los ancianos. Dios es un Dios de orden, y ahí el problema. Decíamos ahorita que hay personas que todavía dicen legalistas fanáticos, ya eso está pasado de moda. ¿Cómo vamos a decir que la palabra del Antiguo Testamento, sus verdades profundas que apuntan para nuestras vidas también, no son válidas? Este era el fundamento que tenía Pablo y los apóstoles. Eso era la palabra, el consejo que Dios le había entregado. Ahora Israel, a solas con Dios, meditando con Dios, Dios preparando. Al igual como hizo con el Señor Jesucristo, con los apóstoles, con Pablo, al igual que ha hecho con usted, que ha hecho conmigo, que hace con usted, que sigue haciendo conmigo. Hay momentos en que Dios nos lleva al desierto, a la soledad, a la intimidad, para hablarnos al corazón, para enseñarnos, para revelarnos, para corregirnos, porque Él no nos quiere avergonzar, nos quiere sólidos, fieles al Señor. Por eso las pruebas, por eso las luchas, mis hermanos. Eso es el evangelio. Por eso Pablo entonces dice, por eso esto no es que el que quiera ni el que corra, sino es quien Dios tenga misericordia. Por eso Pablo dice en los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia ganaréis y os salvaréis vuestras almas, por la paciencia de los santos. Eso no fue de la noche a la mañana. Y aún así, los padres de Israel quedaron postrados en el desierto. No hay que tener eso en cuenta. ¿Cuántas personas, primero que nosotros, que hoy son ancianos en esta ciudad, quizás pienso que muchos se han olvidado de este proceso?
Y muchos han sacado a los suyos, a su familia, a sus hijos, al ministerio, así, olímpicamente, sin tener un trato de Dios, un proceso de Dios. Por eso se dice por ahí que lo que cuesta vale, y lo que vale cuesta, y lo que no nos cuesta, hagámoslo fiel. Lo de Dios cuesta. Es con sacrificio, es con esfuerzo para que se valoren las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Casi 2 años aquí, mis hermanos. Año y algo. Y celebraron una Pascua a solas con Dios. Dios llevó a Pablo allá, creo que 3 años, si no estoy mal, por Siria, por allá en el desierto, a solas, meditando, recibiendo de Dios. ¿Cuántos de nosotros apenas que estamos saliendo a predicar? Y qué lindo cuando usted apenas lo están conociendo y la gente, Dios mío, ¿dónde está este metido? Por misericordia de Dios, porque cada día queremos aprender del Señor y que Él nos lleve de su mano. Eso es. No fue de la noche a la mañana el cumplimiento de la promesa. El libro de Números, del 12 en adelante, empieza a hablar de esta experiencia. Números, ya casi todo ese libro es realmente lo que nos habla del desierto, casi esos 38 años, toda la experiencia que tuvieron aquí en Cades Barnea. Número 15, que estaban al frente de la tierra prometida. Ahí al paso, hermano. ¿Y saben lo que se dio en Número? María murmura de Aarón, la rebelión de Coré. Se envían a los espías a buscar el parte, dieron el parte negativo. De ahí se le condena los 40 años alrededor en el desierto. De ahí se le prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Sabe una cosa? En la puerta del horno se puede quemar el pan. Y esto nos da una gran enseñanza. Que en la medida que nos acercamos a la bendición y en la medida que Dios va a cumplir sus propósitos, Satanás va a intensificar su fuerza y su ataque contra nosotros. Geográficamente, Cades Barnea quedaba al frente, a pocos kilómetros. ¡Listo! Pero espiritualmente, mirando toda esa experiencia, nos muestra que ahí Satanás vino con toda su fuerza a desanimar el pueblo. Fue trágico. Fue trágico, mis hermanos. Por eso uno a veces cuando bromean, uno se echa a reír cuando dicen, si Cristo no viene antes, se va a devolver solo. En parte uno se ríe, ¿verdad? Pero uno cuando empieza a estudiar esto, oye, parece que hay como que algo de lógica. Lógico, Dios se va a llevar a una iglesia, sí. Pero uno piensa que como están las cosas, Dios quería llevarse y quiere que todo el mundo se salve. Pero parece que van a ser pocos. No porque Dios no quiera, sino porque el hombre es obstinado, porque Satanás viene con más fuerza sabiendo que le queda poco tiempo. Eso es para nuestra enseñanza. Y ahí fueron condenados de Cades 38 años. Muere Aarón en el monte Hor y ya llega el anciano Moisés en los campos de Moab, frente de la tierra prometida. Como que dicen, no entraron aquí, pero van a entrar de este lado. Háganse el cargo que esta calle, de este lado es Cades, y al frente atravesando en la tierra prometida. Entonces tuvieron que hacer la vuelta. Imagine usted por aquí derecho la cordialidad, atravesar por la 30, circunvalar una vuelta por allá para llegar a aquel lado olímpico. Algo así para que se ilustre. Eso le aconteció a Israel, hermano. Y en este lugar, ya aquí toda esta generación quedó postrada en el desierto.
Ahora viene el libro de Deuteronomio, que significa la repetición de la ley. Ahora, ¿por qué hay que leerlo y entender esto? Era que se había levantado otra generación y era necesario recordarles nuevamente lo que le había acontecido a sus padres. Que es lo que dice Pablo en Corintios, que estas cosas nos sirven para aprender, para que no cometieran el error de sus padres, porque era una nueva generación que no había experimentado, que no se había sacrificado y que posiblemente no había valorado esto, y precisamente eso fue lo que pasó. Pocos fueron los que valoraron eso, que siguieron el buen consejo, la senda antigua, el buen ejemplo de los padres, de algunos de sus padres. Deuteronomio repite toda esta experiencia y añade otros mandatos a esa generación. Moisés, ya anciano, lleno de días, 120 años aproximadamente, le prohibieron entrar a la tierra. Ahora Moisés, anciano, en aquel anfiteatro, hablándole a esa nueva generación. Pienso que Moisés hablaría con el corazón en la mano, porque no hay cosa que le duela a un padre que sus hijos no valoren lo que tienen delante de ellos. Eso sí es doloroso. Por eso parece ser, mis hermanos, y no es que Dios quiere que seamos masoquistas, pues no, Dios es bueno. Pero pienso que por causa de la inclinación de nuestro corazón, Dios por eso a veces permite en nuestra vida, cuando algo se va a deslizar, permitir que el enemigo se levante para que colocarnos el aguijón y no olvidarnos de dónde venimos y para dónde vamos. Y cuál es el propósito nuestro en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué le digo? Y tú vas a llegar acá cuando el colmo, escúcheme, de esta gente esté al límite. No es que Dios haya programado de manera malintencionada de generar maldad en esta gente, hacernos malos, no. Sino que Dios sabía que dentro de determinado tiempo el corazón de estas personas cada día iban al mal y a la inmoralidad. Dios le dice aquí, en Levítico, mira que no aprenda lo que van a ver en aquellas naciones. Es más, las que te van a inventar, las que tú sabes que traen aquí, y las que te van a inventar, ya yo sé que lo hacen allá. Por ejemplo, ellos no tendrán relaciones con animales, ya eso lo hacían aquí. Dios sabe. Y esto para algunos, cuando leen el libro de Josué, piensan que Dios es un Dios sin misericordia, un Dios no compasivo, porque cuando leemos este libro, empezamos la orden, extermina, acábalo, tráelo de la tierra, no deje ninguno. Dios le había dado aproximadamente 400 años para que se arrepintiera. Él es paciente con el hombre. Él le dijo a Abraham, Abraham por eso dio testimonio. Y por algo llego a pensar que aparte de muchas cosas, una de las cosas por qué Dios permitió en esa época la riqueza y la fama de Abraham, escuchen, es que porque también esto fue una manera de Abraham hacerse conocer en medio de toda la tierra, pero con la diferencia que Abraham no ponía su riqueza por encima de Dios, sino que era una forma, porque al impío las cosas le entran por los ojos.
Pero Abraham sabía utilizar bien su riqueza y la utilizaba para glorificar. O sea que Abraham dio testimonio en toda la tierra. De hecho, la Biblia registra de manera clara que una que obedeció la fe, la decisión era acabarlo, pero hubo una mujer, la ramera, está registrada ahí, y le dedica gran parte para detallar quién era esta mujer y lo que hizo y lo que obtuvo en Dios. Dios la salvó a ella y a su familia. Dios siempre ha estado dispuesto a todo aquel que cree. Dios no tiene favorito, sino aquel que dispone su corazón. Esta sí supo entender y les dijo a los espías, a estos que enviaron, desde hace años que hemos escuchado las maravillas de su Dios con Moisés, con Abraham, y cuando nos enteramos que venían desde hace años, estamos temblando esperándolo. Dios había dado testimonio. Queridos hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Jesús vino un día a esta tierra. Jesús le prometió a sus discípulos que volvería. Jesús les dijo a sus discípulos que ganaran almas. Jesús prometió regresar. Jesús mandó a sus discípulos a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar el año agradable del Señor. Jesús escogió a esos discípulos y los llevó a solas al desierto, a la ribera, al mar, a las montañas, a intimar con ellos durante 3 años, a prepararlos, a anunciarle, a enseñarle, a predicarle, para que vayan y ganen almas. Pero Jesús dijo, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Jesús dijo que se multiplicaría tanto la maldad que el amor de muchos se enfriaría. Jesús dijo que regresaría precisamente cuando la maldad en esta tierra estuviera al límite. Jesús prometió regresar. Y hay muchas personas que ven que todavía Jesús no ha llegado y han pasado 2000 años. Se burlan de que Cristo no viene. Y el Señor es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Jesús viene, pero ya Jesús no viene como un cordero, sino como un juez a hacer justicia y juicio en los moradores de la tierra. Muchas personas piensan y dicen que Jesús es bueno. Claro que es bueno, y que Él no va a permitir ni es capaz de enviar a la gente al infierno. Pues tiene razón, Él no los va a enviar. La gente se va a condenar por sí sola, porque no quieren obedecer el Evangelio de Jesús. Nosotros, como creyentes, queridos hermanos, esto también se cumple en nuestra vida. Como creyentes también esta preparación se da en nuestros corazones. Abraham es el padre de la fe. Dios le dio una promesa, será padre de multitudes. Jesús dijo que hasta que no se completara el número de los escogidos, Él regresaría otra vez por su iglesia. Las señales se están dando. Cristo está a las puertas. Necesitamos cada día prepararnos para conocer a Dios y saber cómo vivir en esta tierra agradándole a Dios. La experiencia de Abraham es también
la experiencia de Israel, de la nación, pero también es la experiencia de la iglesia y la experiencia de cada uno de nosotros como creyentes. Ese es el Padre de la fe. Y nosotros también vivimos por fe. Dios también nos mandó a ganar discípulos. Dios nos está preparando ese trabajo. ¿Con qué nos presentaremos delante de Jehová? ¿Con cuántas almas? ¿Con qué fruto? Es la misma preparación que Dios tiene en nuestra vida. Cristo está a las puertas. Cristo está por venir. La historia de Israel es nuestra historia. Dios es el Dios del eterno presente. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos en esta tarde.